El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Y pasamos al capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, y es el capítulo de las copas de la ira de Dios. Siguen los juicios. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero, su copa, una úlcera maligna y pestilente. Y la Septuaginta usa la misma palabra griega para describir las fístulas que plagaron a los egipcios, Éxodo capítulo 9, versículo 9 al 11, y la sarna que afligió a Job, Job capítulo 2, versículo 7. En el Nuevo Testamento describe las llagas abiertas que cubrían el cuerpo del mendigo Lázaro, en Lucas 16, 21. Por todo el mundo las personas estarán afligidas, con tumores incurables y supuraciones nauseabundas. Luego menciona la marca de la bestia. Los únicos afectados serán los adoradores del anticristo. Luego habla del segundo ángel. Su copa murió todo ser vivo que había en el mar. Y esto recuerda el juicio de la segunda trompeta del capítulo 8 del Apocalipsis, versículos 8 y 9. Y la primera plaga contra Egipto, Éxodo capítulo 7, versículo 20 al 25. Sin embargo, esta plaga será mucho más extensa. El agua en los océanos del mundo se volverá espesa y oscura, coagulada como la sangre de un cadáver. La muerte y la descomposición de miles de millones de criaturas marinas solo añadirá a la miseria de este juicio. Y luego viene el tercero, su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El agua dulce, que para entonces ya será escasa a causa de la sequía prolongada, que se menciona en el capítulo 11, el versículo 6, ahora correrá la misma suerte que los océanos. Además del sufrimiento ocasionado por la sed, los adoradores del anticristo no tendrán agua limpia para lavar sus llagas. Y luego menciona en el verso 5, el que era, el que eres y que eras. Y esta frase presenta la eternidad de Dios. El versículo 6 dice que el Dios eterno juzgará con justicia porque ellos han matado a los creyentes y los predicadores del Evangelio. Esta mortandad no tendrá paralelo en la historia, como tampoco tendrá la venganza de Dios. Y el verso 6, capítulo 16, versículo 6, se les ha dado a beber sangre, la sustancia espesa y similar a la sangre en la que se habían convertido las aguas dulces, será lo único disponible para beber. Pues lo merecen. El ángel exonera a Dios de cualquier acusación posible en el sentido de que sus juicios sean demasiado severos. La generación perversa sin paralelo en la historia que vivió en aquel entonces derramará más sangre que cualquiera antes de ella, incluidas la de los santos. Eso es el capítulo 6, versículo 9 y capítulo 17, versículo 6. Y los profetas, el capítulo 11, versículos 7 al 10. El juicio de Dios es justo y proporcional. Luego menciona el altar. El altar personificado hace eco de las palabras del ángel y así refuerza la verdad de que Dios es justo en la ejecución de todos sus juicios. En el versículo 8, el cuarto ángel, en su copa, quemar con fuego. El sol, que siempre ha suministrado luz, calor, energía suficiente, se convertirá en un agente destructivo y mortal. Sin agua fresca para beber, los habitantes de la tierra quedarán expuestos a un calor insoportable que derretirá los glaciares. Algunos calculan que esto elevaría unos 60 metros el nivel de los océanos del mundo e inundará muchas de las ciudades más grandes del mundo, lo cual resultará en una pérdida de vidas todavía más catastrófica, como se puede comparar con Amós en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Amós capítulo 9, versículos 5 y 6. La interrupción resultante en el transporte oceánico dificultará la distribución de las escasas provisiones de alimento y de agua para ese momento. Y en el verso
9 del capítulo 16, en el que estamos, capítulo 16 de Apocalipsis, dice: pero no se arrepintieron. Por increíble que parezca, los pecadores se empecinarán en no acceder al arrepentimiento y en lugar de esto blasfemarán a Dios, pues saben que Él es quien ha causado sus aflicciones. El verso 10 menciona el trono de la bestia, y esto se refiere al trono literal del anticristo o a su ciudad capital, pero se extiende a todo su dominio. Donde sea que comiencen las tinieblas, éstas llegan a cubrir todo el reino del anticristo, y se cubrió de tinieblas. Las tinieblas que cubren la tierra se asocian en otros pasajes con el juicio de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 60, verso 2, y en Joel capítulo 2, versículo 2. Mordían de dolor sus lenguas, un intento inútil de aliviar el dolor de sus úlceras, la sequía y el calor abrasador. No sé si estás tomando tiempo para pensar realmente esos juicios y cómo va a ser el sufrimiento de estas personas que se han quedado allí porque nunca quisieron conocer del Señor, rechazaron, apostataron de la fe, hicieron tantas cosas, es decir, se burlaron de Dios en el tiempo de la gracia. Ahora vienen estos juicios. Y los que tengan un corazón dispuesto para arrepentirse, pues el Señor tendrá de ellos misericordia. Pero los que no, ya nos estamos dando cuenta. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con estas personas? Entonces, luego está hablando de lo que va a suceder con el Éufrates, llamado el Gran Río o el Río Grande. 5 veces en la Biblia se menciona esto. Capítulo 9, versículo 14, en Génesis capítulo 5, verso 18, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 7 y en Josué capítulo 1, versículo 4. Es decir, hace referencia al gran río, al río grande, en estas citas que les acabo de leer, que les acabo de mencionar. Entonces, Apocalipsis capítulo 9, versículo 14, Génesis capítulo 15, versículo 18, Deuteronomio capítulo 1, versículo 7, Josué capítulo 1, versículo 4. Recorre unos 2.900 kilómetros desde su origen en las cuestas del monte Ararat hasta el Golfo Pérsico. Constituye el borde oriental de la tierra que Dios prometió a Israel. Su caudal ya estará reducido en gran medida por la sequía prolongada y el calor intensificado, pero Dios lo secará del todo por intervención sobrenatural para abrir paso a la Confederación Oriental que llegará a Palestina. Isaías capítulo 11, versículo 15. Y los reyes del oriente, de forma providencial, Dios trae a estos reyes y sus ejércitos con el fin de destruirlos en la batalla de Armagedón, como dice el verso 14, 16, 14, que dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo: y ahora vienen las señales, y estos son prodigios sobrenaturales diseñados para engañar los reyes de tal modo que invaden a Palestina. Su capacidad para el engaño será tan grande que los espíritus inmundos pueden inducir a los reyes a hacer el viaje hasta Palestina a pesar de sus infecciones dolorosas, el calor intenso, la sequía y la oscuridad total. Y los reyes de la tierra, no solo la Confederación del Oriente, sino todo el mundo comienza a congregarse en Palestina para la batalla final y culminante de la historia humana. Puedes leer Salmo capítulo 2, versículo 2, puedes leer Joel capítulo 3, versículo 2 al 4, puedes leer Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 3. La batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la batalla de Armagedón, verso 16 del capítulo 16 de Apocalipsis, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El Armagedón, que es el nombre hebreo del monte Meguido, ubicado a unos 96 kilómetros al norte de Jerusalén. La batalla se librará en las planicies adyacentes, donde Barak obtuvo la victoria sobre los cananeos, Jueces capítulo 4, así como Gedeón sobre los madianitas, Jueces capítulo 7. Napoleón dijo que este valle era el campo de batalla más grande que había visto en su vida, pero la batalla de Armagedón no estará limitada a las planicies de Meguido, sino que abarcará todo
el territorio de Palestina. Veamos la nota del capítulo 14, el verso 20. Pueden leerlo, capítulo 14, verso 20. Y el séptimo ángel entonces con su copa y dice, hecho está. Esta copa completará la ira de Dios, la excepción del juicio final contra la rebelión al final del milenio. Capítulo 20, el verso 7 al 10. Y antecede de inmediato la segunda venida de Cristo. Dará lugar a la peor calamidad en la historia del mundo. La voz que sale del templo en el cielo es sin duda alguna la de Dios mismo. Hecho está. Se traduce mejor, ha sido hecho y quedará hecho. Dios marcará la culminación de su ira con un terremoto devastador que será el más fuerte de la historia del planeta. Y luego la gran ciudad, Jerusalén, quedará dividida en 3 partes. En Zacarías, el capítulo 14, versículo 4, no como juicio, capítulo 11, el verso 13, sino como una mejora, el suministro adicional de agua, los cambios topográficos prepararán la ciudad para que ocupe su lugar central en el reino milenario. Jerusalén es la única ciudad que será librada del juicio y será embellecida por intervención divina debido a su arrepentimiento. Y las ciudades de las naciones, el propósito de Dios es muy diferente para el resto de las ciudades del mundo, pues todas serán arrasadas por completo. Y Babilonia, la capital del imperio del anticristo, recibirá un derramamiento especial de la ira de Dios, como se profetiza en Isaías capítulo 13, versos 6 al 13, y en los capítulos 17 y 18, que incluyen detalles de su destrucción. Entonces, como podemos darnos cuenta, este capítulo 16 nos invita también a leer con detenimiento cada uno de estos acontecimientos que están escritos, que están anunciados, que corresponden ya a la herencia de destrucción y castigo para estos lugares y para los habitantes de la tierra que no han tenido un corazón para Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Vale la pena pensar en el día de hoy. Acompáñame a orar. Gracias, Señor. Te agradecemos esta reflexión del día de hoy, que también, como todas las anteriores, nos llevan en esta sucesión de ideas, de comprensión y de buscar siempre que nuestro corazón esté a tono con el tuyo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.